maldición va a caer sobre toda tu familia. Toda tu familia va a caer, maldita desgraciada, fujimorista asesina, delincuente, corrupta. Eres lo peor que hay en este planeta. Decirles, no volvamos nunca más a votar por estos partidos. Es nuestro deber desaparecer estos partidos, porque dentro de estos partidos están los asesinos, tanto los ministros, los congresistas, la señora Dina Boluarte, incluido su defensor del pueblo, ese defensor del pueblo que ahora está pidiendo ley de impunidad para los policías asesinos y los militares asesinos. Keiko Fujimori y su títere se entiende que quieren atrincherarse en el poder hasta 2026. Por otro lado, ha salido un informe donde también destaca que los grupos de poder económico y grupos políticos que han respaldado las últimas 3 candidaturas de Keiko Fujimori parece que llega a su fin y que estarían cerrando filas para que Keiko Fujimori no vuelva a postular a una contienda electoral. Para comprender mejor, está aquí con nosotros el compañero Miguel Well del canal Conexión Directa. Bienvenido, amigo. Hola, Timoteo. ¿Qué tal, amigos? Un tremendo gusto volverlos a saludar con Timoteo, que siempre está al pie del cañón ahí informando, opinando, fomentando la discusión. Aquí estamos, Timo, para lo que mandes. El semanario de Hildebrand Su 13, como podemos ver en su portada principal, dice: informe especial, la derecha ya no quiere a Keiko. En todo caso, Miguel, tal vez lo escuchamos con mucha atención, porque el informe es esperanzador al mismo tiempo, pero dependerá también qué papel asumimos de aquí en adelante, porque es una etapa que se abre para 2026. Exactamente, Timoteo. Sí, es un artículo interesante que analiza las posibilidades actuales de la otrora candidata eterna del fujimorismo, que esta vez pretende también serlo. Entonces, vamos a revisar, amigos, el artículo del periodista médico Zambrano del semanario Hildebrand en sus 13, que siempre recomendamos adquirir por la cantidad de artículos interesantes que tiene. En este caso vamos a comentarles y a transmitirles el artículo llamado Lo que faltaba, el cajón. Y el artículo comienza así, comienza diciendo: la derecha no quiere seguir apostando por quien perdió 3 veces y gracias a su respaldo descarado al gobierno de Boluarte ha acrecentado su antivoto. Durante más de una década, Keiko Fujimori fue la candidata predilecta de la derecha peruana. Empresarios, líderes conservadores y partidos afines a las élites económicas concentradas en Lima la respaldaron en 3 campañas presidenciales consecutivas. Perdió todas. Hoy ese vínculo parece haberse roto. Fujimori ya no es la opción natural de la derecha empresarial ni de los sectores autoritarios que antes la sostenían. Dirigentes de partidos políticos de este espectro descartan ahora públicamente cualquier posibilidad de alianza con la lideresa de Fuerza Popular de cara a las elecciones del 2026. 3 analistas entrevistados por este semanario coinciden en señalar que el desgaste de la figura de Keiko Fujimori, la seguidilla de derrotas, los pasivos acumulados de su pasado y el cambio en el mapa político, con 43 partidos políticos inscritos para los próximos comicios, explican este distanciamiento. En una reciente entrevista con la agencia EFE, la ex candidata aseguró desde Sevilla que su prioridad es buscar alianza con otros partidos e incluso dejó abierta la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro dirigente de su agrupación. Estamos tratando de agotar el tema de las alianzas porque el solo hecho de conversar ya ayuda a la democracia, porque estamos dándonos cuenta de que hay muchas cosas en las que coincidimos con otros partidos políticos, declaró la hija del expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, la puerta para ese diálogo parece por ahora cerrada, incluso entre quienes antes compartieron trinchera ideológica con ella. En las filas de la nueva derecha, el rechazo es directo. Lo he dicho de manera clara y contundente. Yo no pretendo aliarme con nadie, señala a este semanario Philip Butters,
conductor de televisión y voceado como candidato a la presidencia por el partido Avanza País. A Batters no le quita el sueño llegar a un entendimiento con quien ha fracasado 3 veces en su intento por llegar a la presidencia. Ya sería la 4ª vez que intenta. Ella tendría que cavilar por qué el Perú le ha dicho no 3 veces, sostiene. Y remata con ironía. Yo veo muy complicado que ella pueda convencer a gente joven e independiente de votar por ella. Pero ese es su problema, no el mío. Vamos a ver entonces cómo le va en esta nueva candidatura, sin el papá y sin el hermano, advierte en alusión a la muerte de Alberto Fujimori y al impedimento legal de Kenji Fujimori para ejercer cargos públicos. Batters, quien se perfila como una de las voces más visibles del conservadurismo mediático, no oculta su desdén por la figura de Keiko Fujimori. Yo he trabajado toda mi vida de portapliegos, de importador. Ahora soy broadcaster y tengo la suerte de que la gente me vea haciendo lo que hago, afirma. Y luego clava la estaca. Me encantaría que el Departamento de Investigación del señor Hildebrand, de la NASA o de la CIA, me diga dónde ha trabajado Keiko Fujimori. Desconozco mayormente, termina diciendo. La frase sintetiza el punto de quiebre. Mientras Fujimori representa una figura heredada del poder, cuestionada por sus constantes derrotas electorales y por el control cada vez más descarado que ejerce su partido desde el Congreso, algunos de sus críticos dentro de la propia derecha buscan construirse como referentes desde una narrativa de mérito y distancia del fujimorismo tradicional, según analistas consultados. Durante la segunda vuelta electoral del 2021, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder del partido ultraconservador Renovación Popular, apoyó y votó por Keiko Fujimori. 3 años después, se sacude de ella con frialdad. Dice, no la quieren, la percepción del pueblo es que no trabaja en nada y que vive de la política, declara López Aliaga en una reciente entrevista con el diario Perú 21. Voceros de Renovación Popular confirmaron a este semanario que López Aliaga descarta cualquier eventual alianza con la lideresa de Fuerza Popular, lo que fractura el voto de la derecha de cara al 2026. En una encuesta reciente de la empresa CPI, ante la pregunta de por quién votarían los peruanos si las elecciones presidenciales fueran mañana, Keiko Fujimori obtuvo un 10% de intención de voto a un año de los comicios generales. López Aliaga le pisa los talones con un 8.4%, reflejo de una derecha dividida que no ha resuelto su liderazgo. El miércoles último, López Aliaga anunció que dejaría la alcaldía de Lima en octubre próximo para definir su candidatura a la presidencia. En paralelo, el burgomaestre ha intentado tender puentes dentro del bloque conservador. Uno de sus primeros gestos es invitar a Philip Batters a ser el candidato de su agrupación política. No tuvo éxito. Rafael me ha ofrecido varias veces ser candidato oficial de Renovación Popular, reconoce Batters a ese semanario. Yo no he aceptado su propuesta y bueno, si a él le interesa hacer una alianza, tiene que pasar primero por el aro de la dirigencia de Avanza País. Responde marcando límites incluso dentro de una derecha en recomposición. El cómico Carlos Álvarez, del partido País para Todos, y el economista Hernando de Soto, quien anunció precozmente su candidatura presidencial con el partido denominado Progresemos Perú, tampoco se acercaron a Keiko Fujimori a sondear una alianza. En la última encuesta de CPI, Álvarez aparece con 6.9% de intención de voto y de Soto con un 5.2%. Si esos respaldos confluyeran, el fujimorismo alcanzaría una base mucho más competitiva para las elecciones venideras. Pero esa hipótesis hoy parece lejana. Ni Álvarez ni el partido que usó de Soto para lanzarse han iniciado conversaciones con Fujimori y en ambos entornos descartan, al menos por ahora, cualquier posibilidad de concertar con el fujimorismo.
El silencio en algunos casos y el rechazo explícito en otros configuran un escenario inédito. Por primera vez, desde el 2011, Keiko Fujimori afronta una campaña sin aliados visibles en la derecha, y el empresariado que banca opciones afines no puede olvidar lo sucedido con Dionisio Romero Pauletti. Según congresistas de Fuerza Popular, la hija del dictador no descarta alcanzar algún tipo de entendimiento con César Acuña, gobernador de La Libertad y mandamás de Alianza para el Progreso. Sin embargo, analistas consideran que su eventual respaldo, si se produjera, tendría un impacto limitado. Acuña registra apenas un 1.8% de intención de voto para las elecciones del 2026, de acuerdo con el sondeo realizado por CPI. De ser cierta esa mira, será una comprobación de que Keiko está dispuesta a rascar el concolón de la olla. El problema de Keiko es su imagen, afirma categórico Manuel Saavedra, director gerente de CPI. Tiene una imagen de una candidata perdedora. Los partidos de derecha más importantes la están evitando por eso, por su récord de perdedora en segunda vuelta. Ese es el problema, señala. Según Saavedra, los empresarios que antes la apoyaron con entusiasmo hoy ya no están dispuestos a apostar en vano, sobre todo tras el triunfo del izquierdista Pedro Castillo en el 2021. La derecha sabe que es una candidata de primera vuelta, que no gana en segunda por el antivoto tan alto que tiene, añade. La clase empresarial y política, concluye, busca un candidato ganador que no se desinfle como lo hizo Fujimori en las 3 elecciones pasadas. La fuerza política que tiene más rechazo y antivoto en el Perú es Fuerza Popular. Coincide Luis Benavente, especialista en comunicación y director ejecutivo en Vox Populi. Entonces es lógico que nadie quiera una alianza con el fujimorismo, explica. A su juicio, mostrarse cercano a una candidatura con ese nivel de repudio popular no resulta conveniente para ninguna de las agrupaciones políticas que aspiran a posicionarse con fuerza en el 2026. La derecha no parece estar dispuesta a arriesgarse a que otro Pedro Castillo derrote a la hija de Alberto Fujimori en el balotaje. Keiko ha estado muy cerca de la presidencia en varias ocasiones y no ha logrado imponerse incluso frente a candidatos muy malos, opina la politóloga Catherine Segarra. Y creo que lo que más ha resentido es que un político tan inexperto como Pedro Castillo le haya ganado. Esto creo que ha generado en la derecha una especie de seguridad de que Keiko no va a ganar nunca en Perú por el antifujimorismo, señala. Segarra, en cambio, considera que la lideresa de Fuerza Popular sí podría tejer algunas alianzas, sobre todo con agrupaciones más pequeñas. Fuerza Popular podría ser el partido que les dé la seguridad de tener presencia en el Congreso y el Senado, y así poder mantener su inscripción, argumenta la politóloga. En ese sentido, habrá partidos que consideren que tienen muy pocas posibilidades de ser elegidos en un mar de candidatos y podrían acercarse al fujimorismo, y a su vez el fujimorismo puede encontrar algunos candidatos que llamen la atención y resulten populares a punta. En un escenario marcado por la dispersión, con 43 partidos en contienda, según Rosa María Palacio son 44, no sé, Fujimori ha dejado entrever incluso la posibilidad de ceder la posta a otro miembro de su partido. Más que una jugada estratégica, el gesto parece responder a una constatación incómoda. La derecha, que antes la cobijó, ya no la espera ni la acompaña. No sé si realmente tenga ese desprendimiento, plantea irónicamente Benavente, respecto a la posibilidad de que Keiko Fujimori ceda la candidatura presidencial a otro miembro de su partido. Un fujimorismo sin Fujimori quizá no logre alcanzar el mismo peso en los electores, sostiene.
En ese dilema interno influye también la percepción de desgaste que arrastra Keiko Fujimori. Según analistas como Manuel Saavedra, incluso entre los cuadros de su entorno, comienza a calar la idea de que Fujimori podría ser más útil impulsando una lista parlamentaria sólida que intentando por cuarta vez alcanzar la presidencia. En un escenario de alta fragmentación, la prioridad parecería ser conservar cuotas de poder legislativo antes que apostar por una figura con alto rechazo. Es así pues, Timoteo, amigos, que en este interesante artículo se hace un análisis de cómo van en el espectro de la derecha, ciertamente, la posibilidad de consolidar bloques electorales para afrontar las futuras elecciones del 2026. ¿Cuál es la opinión, Timoteo? Bueno, aquí hay que sumarle de lo que se registró nada menos en la región de Cusco por parte de los familiares. Una de muestras en cuanto a la caída o la desaprobación en cuanto a la posible potencial candidatura que podría tener Keiko Fujimori es por apoyar a Dina Boluarte desde el Congreso de la República y tener control absoluto del poder para beneficio netamente interés más cercanos a las mafias. Porque todo eso, Miguel, como sabemos, han utilizado como instrumento político y judicial para liberarse por caso Lavajato, Keiko Fujimori. Verás, han elegido miembros de TC, ahora tienen miembros de la Junta Nacional de Justicia y con complicidad con Perú Libre también tiene los de Defensoría del Pueblo, en este caso Josué Gutiérrez. Hace días atrás, varios compatriotas en las redes sociales también estuvieron dando muestras de repudio a varios partidos políticos, como vemos en la pantalla. Por ejemplo, dice: la coalición corrupta que gobierna, nunca más por estas lacras. Y ahí está, con toda claridad. En primer lugar, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular. Y ese mismo, digamos, partidos políticos, por los familiares de las víctimas, fueron señalados como responsables de las injusticias que hoy sufren, ¿no? Ya como familiares. Tal vez, Miguel, vamos a repasar. Me gustaría también tu punto de vista, porque es importante en esta etapa que se da este tipo de manifestaciones ya de forma directa, sin ninguna duda que es importante castigar en las urnas. En todo caso, atención. Hermanos estudiantes, Un ratito. ustedes universitarios, A ver, por el tiempo, ya creo que ya todos han intervenido, lo cual se le agradece. solamente decirle a los universitarios, aunque ya me apagaron el micrófono, decirles: no volvamos nunca más a votar por estos partidos. Es nuestro deber desaparecer estos partidos, porque dentro de estos partidos están los asesinos, tanto los ministros, los congresistas, la señora Dina Boluarte, incluido su defensor del pueblo, ese defensor del pueblo que ahora está pidiendo ley de impunidad para los policías asesinos y los militares asesinos. Ese defensor de asesinos y corruptos, Bien. ese no es defensor del pueblo. Por eso, hermanos estudiantes, está en ustedes desaparecer a todos estos partidos corruptos que nunca más estén en el poder para poder matar y masacrar al pueblo. Con estas leyes que están sacando, no solamente es para nosotros. Con estas leyes, cuando un universitario va a querer salir a la calle, les va a matar y masacrar y van a hacer. Se ha registrado, Miguel. No sé si tienes alguna mirada tomando en cuenta lo que se le viene a Keiko Fujimori. Claro, entiendo que postulará al Senado, al diputado, que naturalmente tiene un puesto fijo, pero este escenario se abre, ¿no? Hay claridad un poco más en cuanto a los que han sufrido directamente y esperemos que también el pueblo peruano tenga esa misma actitud. Así es, Timoteo. Mira, a mí lo que me llama la atención y hasta me conmueve un poco es que
desde el fondo de esas gargantas ahogadas, como esta señora que acabamos de escuchar, ¿no? Vemos ese malestar crónico que se transforma en dolor, que se transforma para algunas personas, digamos, más desafortunadas en derramamiento de sangre propio de sus familiares. Y sentimos, ¿no?, con estas palabras desgarradas, un sentimiento de rechazo total. Y eso es importante resaltarlo porque ese es un sentimiento compartido. Algunos no los veremos frente a cámara manifestando, algunos no lo harán de una manera tan emocional y tan desgarrada, pero ese sentimiento de rechazo por lo que este gobierno, en general, no solo este gobierno, sino este pacto mafioso que conduce el país, ¿no?, nos ha hecho a todos los peruanos de alguna manera, de una forma o de otra. Es importante destacar, Timoteo, que desde el Perú profundo, desde el interior de las provincias, pero también, ¿no?, en las zonas urbanas, en las capitales donde tanto se está padeciendo, por ejemplo, de la delincuencia callejera, ese sentimiento de dolor y de rechazo se va extendiendo de manera progresiva y paulatina. Pero también, inclusive, y eso es lo que comentábamos ahora más temprano, ¿no?, hay personas que antes, como dice el propio artículo de Hildebrand en sus 13, que antes apoyaron, ¿no?, desde una idea de derecha la postulación y veían en Keiko Fujimori a un proyecto de país, y que esos mismos sectores que ya están en el otro espectro, que ya no son solamente, ¿no?, personas de provincias del Perú profundo con tendencia de izquierda, sino que también son personas que se dan cuenta que inclusive en cualquier ciudad del Perú en este momento una bala perdida puede matarte a ti o a uno de tus familiares, sin pasar evidentemente por otras consideraciones, como es la corrupción, como son los asaltos, como son las oportunidades frustradas de trabajo, de educación, de salud, etc. Entonces, tenemos un sentimiento creciente que hay que canalizar, porque vemos que al extenderse está llegando a diferentes sectores y eso se tiene que canalizar en una respuesta contundente a nivel electoral. Y de eso justamente creo que va un poco el sentido central de este programa. Analizar cómo canalizas un sentimiento popular, que a veces es puro sentimiento, y cómo lo revestimos de racionalidad política y lanzamos hacia adelante una propuesta colectiva, contundente, sólida, que en primer lugar, como lo hemos dicho, Timoteo, recordarás en otros programas, en primer lugar identifique a quién hay que vencer, ¿ya? O sea, acá no estamos para vencer a los caviares, ni estamos para vencer no, estamos para vencer a una coalición de derecha corrupta y putrefacta, que tiene, o que tenía de repente, como expresión central a Keiko Fujimori, y que ahora comienza a dispersarse, como bien lo reseña el artículo de Hildebrand. Adelante. Bueno, aquí hay que agregar algo más, porque no solamente es la indignación de los familiares, sino cuando un ciudadano o cualquier compatriota se encuentra con un congresista, nada menos del fujimorismo, lo enfrenta y lo encara. Aquí hay otro video que está circulando hace temprano. Vamos a verlo. A ver. Decreto que así sea. La familia se va a podrir en el infierno, ¿no sabían? Decreto que así sea. Toda la maldita desgraciada. Eres una maldita desgraciada. Haces leyes a tu favor, maldita. ¿Cuánto te están pagando? ¿Ah? Maldita sinvergüenza eres. Cara dura, imbécil eres encima. ¿No? Sí, ríete, porque la maldición va a caer sobre toda tu familia. Toda tu familia va a caer, maldita desgraciada, fujimorista asesina, delincuente, corrupta. Eres lo peor que hay en este planeta. Toda la maldición va a caer. Que toda la maldición caiga en esta perra maldita, en toda su familia. Sí, crucifícate, sí, porque ahí vas a caer en el infierno, maldita asesina, delincuente corrupta. Eres una tremenda delincuente corrupta. Haces leyes a tu favor, a favor del fujimorismo.
tus hijos van a pagar las consecuencias, tu madre va a pagar la consecuencia. ¿Ah? Eres una sinvergüenza, ¿ah? Cínica, descarada. Todavía sales en televisión a decir porquerías, porque ni para eso sirves. Sinvergüenza eres, delincuente. Toda la maldición caiga sobre esta delincuente, asesina, corrupta, fujimorista. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, es previsible de lo que han hecho en el Congreso de la República. Claro, si así la quieren a una, si así la quieren a una de los alfiles, vamos a decir, del fujimorismo, imagínate cómo Keiko Fujimori concentra ese rechazo completo, popular, nacional, ¿no? O sea, es realmente, como decíamos, ¿no? O sea, no solamente lo estamos viendo entre víctimas afectadas directamente, ¿no? También lo estamos viendo actualmente, por si acaso, y eso también hay que destacarlo, entre los familiares de las víctimas del fujimorismo original. Porque Cantuta, Barrios Altos. Claro, porque con esta nueva ley de impunidad, de amnistía, que por segunda vez están tratando de impulsar en el Congreso, otra vez están abriendo las heridas de los deudos, de los que fueron masacrados, de las mujeres violadas, de los campesinos asesinados en grupo, de los que fueron incinerados en los hornos, de los familiares de la Cantuta, ¿no? Están volviendo a abrir esas heridas de una manera impune. Por eso es que ahí vemos un sentimiento muy grande, unas palabras en un caso ahogadas y en el otro caso llenas de rabia, llenas de ira, llenas de cólera, ¿no? Pero todos en realidad expresando lo mismo. No queremos esto más. Por estos mismos, nunca más. Eso es lo que están diciendo en buena cuenta. Así es. Ahora, retomando en cuanto caso la señora Keiko Fujimori. Se ha presentado más de 7 vacancias, recordarás, Miguel, y los 7 lo han rechazado y lo han archivado desde el fujimorismo y sus aliados. Por eso es que también nuestros compatriotas lo identifican con su logo, cada partido político que hoy sostienen a Dina Boluarte, empezando por Acuña y Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre, lamentablemente porque se presentaron como una especie de fuerza del pueblo, pero finalmente hoy pactan, andan juntos. Bueno, ahí están, se sienten juntos en la mesa directiva. ¿Qué hay que señalar a nuestros compatriotas, Miguel, desde tu experiencia? Porque entendemos que también tenemos en el lado del progresismo, si se quiere, desde la izquierda, poca capacidad de articulación para enfrentar esta nueva escena. Bueno, lo que estamos viendo en realidad, como decía, es una carrera por hacer una sumatoria de esfuerzos con 43 candidatos o 44, los que sean, ¿no? En el partidor para ir hacia una carrera electoral. El que no se une pierde, en realidad. Y eso está pasando tanto en la derecha como en la izquierda, como lo que estamos viendo, ¿no? Keiko Fujimori es una candidata en la que ya muy pocos confían, ¿no? Si llegan a apoyar finalmente su candidatura, será tapándose la nariz, ¿no? Como se hizo en algunas otras elecciones, ¿ya? Pero en realidad eso será además ante la imposibilidad de despegar de un candidato de manera nítida, porque hay otros candidatos, en un momento Hernando de Soto, Carlos Álvarez, Philip Butters, o Porky Aliaga, López Aliaga, que han querido utilizar inclusive uno un medio de comunicación, el otro los recursos y la exposición mediática de ser alcalde de Lima para tratar de despuntar. Pero ocurre que eso tampoco ha sucedido. Entonces la incertidumbre al interior de la derecha todavía continúa y este artículo lo está apuntando muy bien. Ellos pensarían que a estas alturas ya tendrían que tener una especie de outsider o de nueva figura o de nueva cara que signifique,
¿no? Y en el camino pues han fracasado N otros candidatos y Yonis en fin, o sea, sería larga la lista de candidatos potenciales de la derecha que ya prácticamente se van decantando y están quedando en el camino. Podríamos decir de que el asunto de la desunión de la derecha tiene una motivación diferente. Ellos en realidad más o menos quieren lo mismo, pero lo que están primando en este caso son los apetitos personales. Es decir, todos quieren ser ellos mismos, ¿no? Pese a que saben que después terminan en la cárcel, pero igual la ambición por el poder es tal que todos quieren ser. Todos quieren ser la figura nueva, todos quieren ser el representante del empresariado, de la derecha, etcétera, etcétera. En el lado del espectro de la izquierda, por decir algún tema, la figura es un poco distinta. Ahí se mueven, ¿no?, algunas cuestiones históricas, emocionales, algunas cuestiones inclusive de representación de grandes grupos o sectores, ¿no? Por ejemplo, la que fue candidata antes de la izquierda, que fue Verónica Mendoza, ¿no?, ya abdicó, ya dijo, no voy a hacer, ¿no? Pero Verónica Mendoza de alguna manera no ha recibido ese apoyo porque hay mucha gente que siente que Verónica Mendoza no representaba específicamente al campesinado, al Perú profundo, etcétera, etcétera. Ocurre diferente en el caso de Pedro Castillo, que Pedro Castillo es un personaje que todavía tiene peso y todavía tiene representatividad. Pero ocurre que Pedro Castillo, por un lado, ¿no?, arrastra el pasivo de haber hecho un gobierno con altibajos, bastante bajos en algunos casos, arrastra el pasivo de haber querido, por lo menos declarativamente, patear el tablero de la democracia, ¿no? Hay mucha gente que eso no les simpatiza. Hay quienes dicen, no, Pedro Castillo era el que estaba devolviéndole al pueblo, pero otras personas no digieren, no procesan de esa manera el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Entonces Pedro Castillo viene siendo también un candidato que arrastra un sector, digamos, de esa representación popular, pero no a toda la representación popular, ¿no? Por ahí hay otros candidatos que van a ir apareciendo o que están tratando de conversar para hacer alianzas, pero también, en este caso, en algunos casos se advierten una serie de apetitos personales o afanes de representación más grandes de los que en realidad tiene. Entonces, en ese tablero podríamos decir de que en ambos frentes, hay problemas para la unidad. Y creo yo que el que logre afiatar una unidad concreta y contundente es finalmente quien va a poder tener más oportunidades de ganar las elecciones, que no solo es ganar la presidencia. Ahora hay que ver esto, Timoteo, y con esto termino el comentario. Ahora hay que ver esto. No solo es importante en este caso, como hemos visto en todas las elecciones, la elección de la cabeza del Ejecutivo, que es el presidente de la República. Ahora tenemos que tener muchísimo cuidado con que ese presidente tenga una verdadera representación parlamentaria, porque si no la tiene, ¿no?, con la manera como han cambiado las leyes, este pacto mafioso en el Congreso, a este presidente, si no tiene en el Parlamento alguien que lo defienda, va a durar pocos meses. Poco, ¿no?, o menos. Que Pedro Castillo. O menos, ¿no? Tal vez, muy probablemente menos que Pedro Castillo. O sea, si el nuevo presidente que elijamos no tiene una representación parlamentaria que lo ampare, entonces prácticamente entra al cadalso, entra a ser ejecutado. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No solamente es el presidente, es también la representación parlamentaria la que cuenta. Adelante, Timoteo. Bueno, por ahora no hay cierta claridad desde el campo de la izquierda. Verónica Mendoza lanzó una candidatura, en este caso de la región de Puno, y uno consulta y se conoce quién es, para darnos cuenta. Los familiares de las víctimas tampoco la conocen, no la identifican. Entonces me parece que ha sido una especie de apresuramiento de querer perfilar una candidatura desde Nuevo Perú. Cuando hubo entrevistas en varios medios,
es más académico que político, ¿no? Habla de los pueblos originarios, su existencia, y no habla qué es lo que va a hacer como candidato presidencial, qué es lo que plantea frente a este nuevo, digamos, etapa donde ya con claridad se identifica que hay organizaciones criminales dentro de los poderes. Entonces, ahí está. López Chao, un tipo ambiguo, no dice nada en cuanto a lo que debería plantearse. Es también una especie de un profesor de matemática o de teoría nada más, ¿no? Pero no va al fondo, no va a la raíz. Caso del presidente Pedro Castillo y su entorno, a mi modo de ver, también hay limitaciones porque no hay alguien que pueda tener esa capacidad de articular con otros sectores que no piensan como tú, que pueden discrepar contigo y que pueden identificar proyectos comunes o darse cuenta a quién se puede enfrentar y qué es necesario definir. Desde ya se entiende que desde la izquierda, forma general, se entiende que es el punto de encuentro de todos es Asamblea Constituyente. Pero la prioridad en ese momento, ¿qué es? Es enfrentar nada menos en una contienda electoral a las mafias que están allí. Y eso no lo veo con mucha claridad. Esperemos que en los siguientes días haya esa articulación con las personas que no piensan como tú, puedan dialogar, puedan articular y de esa manera pues ir en una coalición democrática, ¿no? Porque lo que enfrentamos en 2026 son las mafias que hoy están en el Congreso de la República. Miguel. Sí, y estamos dejando de lado a un actor que no es, digamos, no es cosa menor, que vendría a ser Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Martín Vizcarra es un personaje, claro, que habría que ubicarlo, que va a tener una representación de alguna manera, ya, y va a arrastrar algunos sectores del electorado, y habría que ver de dónde es que va a aparecer ese bolsón de respaldo electoral a Vizcarra. Por eso es que es importante en realidad, y esto quería destacarlo a la hora que comentaste el tema de Alanoca, que ciertamente es más un académico que una persona, que un estadista o que sea alguien que tenga una base popular. Lo bueno, tal vez, que podría destacarse en el caso de declaraciones de la líder de Nuevo Perú, es que ellos no imponen la candidatura de Alanoca, sino están conversando para ver, ¿no?, si al de formarse un frente electoral, ¿quién podría ser el candidato? No necesariamente Alanoca, ¿no es cierto? Entonces, hay que destacar esa capacidad de desprendimiento, porque yo no creo, por ejemplo, que eso ocurre en el caso de Philip Butters, o sea, yo ni tampoco en el caso de López Aliaga. O sea, yo no creo que a Philip Butters le pueda decir, ¿sabes qué? Ya, perfecto, nos aliamos, pero tú no vas a ser el candidato, ya tú solamente vas a mirar y vas a apoyar desde afuera, ¿no? O sea, el ego de estos personajes es tan alto que justamente el ego puede formar parte de su perdición en términos de aspiraciones electorales. Entonces, lo que conversábamos, Timoteo, permíteme repetirlo. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es enfocar el enemigo para generar una plataforma ideológica básica, pero no solo ideológica, sino más que ideológica, práctica, ¿no? Porque la ideología puede ser muy variada, pueden venir diferentes corrientes y ahí uno puede, digamos, ahogarse discutiendo sobre temas muy teóricos. En realidad, esta plataforma tiene que estar en relación, ¿no es cierto?, a acuerdos primarios que permitan revertir esta situación. Es decir, la identificación del enemigo es evidentemente el pacto mafioso que está del otro lado. Por eso es que decíamos, ¿no? Acá hay que identificar, el enemigo no es el otro izquierdista, el que es caviar, el que es académico, el que vive en Lima, o el que vive en la selva, o el que vive en el norte, ¿no? Aquí el enemigo es una coalición que la están mostrando muy, muy bien, o sea, es para que los amigos vean y grafiquen, ahí está el enemigo. Esto es lo que tenemos que vencer. A mí, por ejemplo, me subleva cuando escucho hablar de la izquierda, y solamente están hablando de Perú Libre.
¿no? Tú habrás visto en varios medios de comunicación, es que la izquierda hace esto, y resulta que están hablando solamente de Cerrón y sus secuaces. Entonces, evidentemente, el partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, el partido con el que postuló Pedro Castillo, hay que decirlo, se ha escindido, se ha separado de la propuesta de Castillo, ¿no? Y más bien ha hecho un matrimonio medio anormal, medio contra natura, y se ha venido a aliar con este pacto mafioso de derecha. Pero en el otro espectro hay todo un grupo de gente que tiene que unirse. Entonces, eso de caviarizar a todo el mundo, como siempre lo hemos dicho, no es nada más que una estrategia de la derecha para que la izquierda, preocupada, sensible por su país, no pueda conversar, para que no se unan. Y en este lado, como te digo, hay gente que está en contra de este pacto mafioso que ni siquiera se identifica como izquierda, como es el caso de Martín Vizcarra, ¿no? O como podría ser el caso hipotético, que no va a ser candidato, de Sagasti, por ejemplo. O sea, Sagasti no es una persona de izquierda, ¿no? Y sin embargo, es una persona que en su conducta y en sus declaraciones siempre estuvo en contra del pacto mafioso. Es más, es el pacto mafioso el que lo ha inhabilitado por gusto, porque él decidió desde un principio no volverse a postular. Entonces, lo que yo creo es que no debemos ser cerrados y decir, no, la plataforma es lo que debe hacer, y en este caso sí me refiero a los castillistas, ¿no? Que dicen, nosotros exigimos libertad y restitución del presidente Pedro Castillo, ¿no? Porque si no, entonces tú estás del otro lado, te dicen. Eso alguna vez se lo escuché a Iber Maraví, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú no estás con esta restitución, entonces tú formas parte de la caviarada, de los que están ahí con la derecha. Esa declaración desune a gente que toda también quiere cambio. Sí, sí, sí. Y eso es lo que nos está pasando. Tenemos que abrir el espectro para formar una plataforma única, bien definida, reordenar las cosas y a partir de ahí vivir con otras reglas mucho más democráticas y evidentemente mucho más impregnadas de justicia social. ¿No es cierto? Adelante, Timoteo. Es recomendable en cuanto a la política, ¿no? El diálogo con las fuerzas democráticas contra Claudio. las mafias. A ver si tenemos audio. Bueno, señalaba, es importante que en la política abrir posibilidades para tener una fuerza mayor, teniendo en cuenta que hay diferencias. Eso es muy importante, sin perder la identidad. Vamos a ver qué pasa, Miguel, porque naturalmente la derecha, tanto como la izquierda, estamos en ese lío permanente de no tener las cosas claras. Pero al menos de la derecha ya sabemos a qué apunta, cuál es su camino, ya está claro, ¿no? Tomar el control absoluto, desaparecer todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho, equilibrio de poderes y tener control para beneficio propio, para salvarse de acusaciones por temas de corrupción, caso Keiko Fujimori y otros partidos políticos. Pero que en la izquierda me parece que falta ese partido, ¿no? Y esperemos que también del sector del castillismo, de los que toman decisiones, ¿no? Porque también hay que saber diferenciar. El pueblo castillista naturalmente significa porque lo sufre día a día, tal como lo ve diario al presidente Castillo en el sistema de justicia y otros campos también. Entonces, espera que también haya algún tipo de claridad de sus, en este caso, entre comillas, líderes, para que podamos unirnos en digamos, en una coalición con puntos concretos. Creo que es importante eso. Eso, porque hay consignas, por ejemplo, dicen no hay que votar porque es un fraude. Es una forma también de ser cómplice de la derecha, porque finalmente no participamos y le damos toda la plaza abierta, ¿no? Exacto. Así eso es. también está en discusión. Miguel, Sí, sí. tal vez algo más que quisieras añadir. Esperamos volver a hacer programa contigo en otros. Claro. Sí. No, yo solamente quería comentar que podrías inaugurar un segmento que se llame La Concha de la Semana, ¿no? Que creo que eso ya aparecía en Caretas hace tiempo, pero no en los medios alternativos.
Y quería comentar a estos efectos y contarles a los amigos cómo también en la derecha, no solamente en la derecha, entre los propios partidos de derecha, no solamente entre los propios partidos de derecha, sino hasta entre las familias de la derecha, ¿no? Hay apetitos, ambiciones personales, al punto que yo, por ejemplo, y cito algo que es de Ripley realmente como para escribir una novela, que es la famosa tesis plagiada de la hermana de César Acuña, de la señora esta María Acuña, ¿no? Bane 2.0. Sí, que ha tenido el desparpajo de huir, de encarar al periodista que le pedía explicaciones sobre su tesis, y finalmente la propia universidad, que supuestamente tenía que tener la copia de la tesis, explica de una manera totalmente irracional, infantil y obtusa, de que esa tesis se la llevó el Guaico, ¿no? O sea, esa es la anécdota, no sé si de la semana, del mes o del año. Pero resulta que otra de los personajes que tienen aspiraciones presidenciales es el famoso tío Virgilio Acuña. Sí, sí, porque César Acuña, como le llama Cifuentes, el mini presidente, se ha hecho un poquito el loco, ha dicho que eso corresponde a la universidad, de que si se ha estado inscrita en la SUNEDU, seguramente pues ha presentado su tesis, él no tiene por qué dudar. Pero Virgilio Acuña ha tomado otro camino. Y ha dicho que él está totalmente indignado, que no porque sea su hermana, él va a estar a favor de que una persona que no ha hecho los méritos, que no ha hecho el trabajo de investigación, falsifique y se ponga como que ha rendido, no puede ni siquiera decir el nombre del asesor que ha tenido, etc. O sea, indignadísimo Virgilio Acuña. Y yo recordé que hace unos pocos años, Anuska Buenaluque, en Canal 4 en América, le hace a Virgilio Acuña un reportaje, y ahí está, ¿no? Le dice que se le da vergüenza. Bueno, Anuska Buenaluque le hace un reportaje respecto de un libro, ¿no? Casi completo, que fue una tesis de 2 investigadores de la Universidad Villarreal, y que Virgilio Acuña se la adueñó y le puso su nombre. Entonces la tesis de estos señores, Virgilio Acuña, la convirtió en un libro de su autoría, ¿ya? Al punto que dijo de que él no había plagiado nada porque esos señores conformaban un equipo al que él les había pagado. Pero resulta que los autores nunca ni siquiera lo conocían a Virgilio Acuña. Entonces, una estafa, ¿no?, de la misma catadura moral y de la misma bajeza que cometió Patricia Benavides, que ahora comete María Acuña, y que también cometió Virgilio Acuña, que ahora está tratando de... el reportaje es bien interesante, porque inclusive Virgilio Acuña reconoce y pide perdón, ¿no?, por lo que hizo. Y ahora el hombre está indignado, ¿no?, porque su hermanita ha presentado, digamos, unos papeles que no corresponden a una tesis que se llevó el Guaico, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, yo digo, o sea, eso sí, ya con un Perú así, que deja pasar estas cosas, lo que nos está diciendo Timoteo es que hay mucho por ordenar, hay mucho por cambiar, porque si los que nosotros llamamos profesionales, o padres de la patria, imagínate, esta señora está presidiendo comisiones en el Congreso, comisiones importantísimas. Esta señora se le trata como doctora y nunca ha hecho una tesis doctoral. Y sabe Dios si alguna vez asistió a la clase de algún doctorado. Entonces, por eso te digo, o sea, esto que es un hecho, digamos, vergonzoso más bien desde el punto de vista de Virgilio Acuña, que más bien debería quedarse calladito, porque él también lo ha hecho, sí, ¿no es cierto? También nos da una idea, Timoteo, de cuánto hemos caído, ¿ya? Ahora, antes no teníamos problemas, ¿no? Y antes era noticia, por ejemplo, en un estadio, en un concierto, falsificaban los tickets, los boletos de venta, y la gente entraba con tickets, digamos, Bamba, a los espectáculos.
Pero un ticket es un ticket, pero una tesis completamente fraguada, copiada, bambeada, ¿ya? Debería ser un escándalo nacional. Como país, habla muy mal de los peruanos. Entonces la gente dice, bueno, pero el Perú es un país de cartón, el Perú es un país chicha, al que todas las cosas son una caricatura. ¿No es cierto? Uh-huh. Eso es una de las cosas que nos debe servir, claro, de repente para reírnos, ¿no? Pero también, y sobre todo, para reflexionar, ¿no? Lo que comienza mal, acaba mal. O termina peor, como dicen, ¿no? Así es, y nos afecta a todos, ¿sabes? Porque esa gente toma decisiones importantes, ¿no? Es el problema. Y además es el problema y el detalle. O sea, toma decisiones y supongamos que como en algún momento no sé quién preguntó para operarse de qué universidad era, y si es que era universidad, digamos, chicha, nada que ver, ¿no? Esa fue Marta Hildebrand. Marta Hildebrand. Marta Hildebrand fue, sí. Aquí te paso el link, Timoteo, uh-huh, ¿ya? Para que lo cuelgues. De repente alguien quiere distraerse un poquito con, con las declaraciones de Virgilio Acuña, uh-huh, completamente avergonzado, aunque igual lo negaba, porque él dice que él nunca plagió, sino que su error fue confiar en un equipo que no hizo las cosas como él quería. Uh-huh. Bueno, bueno. A ver, bueno, ¿cómo se pasa esto? Por mientras, les invitamos... Ya te lo pasé, Timoteo. Si quieres, ponlo. Lo tienes, ¿no? Sí. Ahorita lo muestro. Pero por mientras, les invitamos a todos nuestros compatriotas que puedan suscribirse a su canal de compañero Miguel después de buen tiempo. El caviarón está de vuelta, como dicen por ahí. Yo hago historia un poco. Pues, bueno, pero aunque la historia te persigue, porque fíjate, yo hice un programa, ajá, para conmemorar los 5 años del fallecimiento de Alan García. Sí. Y ahora, a los 6 años, eso todavía es noticia, porque ahora resulta que en el Congreso, ¿no? El almirante Alfalfa quiere otra vez presidir una comisión investigadora para investigar la nada, ¿no? Porque lo que quiere investigar es qué probables delitos constitucionales se han cometido, ¿no? Con la muerte de Alan García, los supuestos responsables de la muerte de Alan García, ¿no? Bueno, hay que decirlo, a este comandante, no sé qué es, de Alfalfa, es el almirante hipócrita, ¿no? Porque hasta ahora sabemos de primera mano que nunca quisieron investigar caso Vizcatán y mucho menos caso de los asesinatos en el sur. Entonces, ¿qué busca hacer con lo de Alan García? En fin, pero ahí está la hipocresía, pero a grandes rasgos, como su mismo tamaño. En fin, Miguel, yo estoy contento que hayas vuelto. Esperemos que podamos seguir haciendo programas y en tu canal también. Espero lo mismo, Timoteo. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos siempre. Listo. Un abrazo. Hasta la próxima. Cuídate. Hasta luego. Tupanán Chicama. Un abrazo. Tupanán Chicama. Nos vamos y volvemos más tarde. El poder ahora se despertó. Los hombres del Ande, los changas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la DINA asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.